Soy la doctora Pamela Carrillo Onofre, tutora de la Universidad Cayetano Heredia ya hace más de 10 años. Tengo el gusto de presentar el día de hoy a mi residente de tercer año, el doctor Guillermo Vilcajao, con el tema de artrosis, abordaje y manejo en el primer nivel de atención. Muy buenos días, con todo, muchas gracias, estimada doctora Pamela Carrillo. Como estaba mencionando, para continuar con las ponencias del día de hoy, vamos a empezar con el tema de artrosis. Vamos a ver un abordaje y manejo en el primer nivel de atención. Eh, el día de hoy vamos a tratar este tema que es un tema muy interesante para poder ver. Antes de ingresar, bueno, empezar con toda la ponencia, me vuelvo a presentar, soy el doctor Guillermo Vilca, médico residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria de la sede de Policlínico Juan José Rodríguez Lazo de Salud. Soy residente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, mi especialidad es medicina familiar y comunitaria. Antes de empezar, quiero presentarles la agenda que vamos a desarrollar a lo largo de esta ponencia. Vamos a ver temas de definición, vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad, vamos a ver qué es lo que genera la etiología, vamos a ver un poco de fisiopatología. Vamos a hablar también acerca de los factores de riesgo asociados. Vamos a ver cómo se hace un diagnóstico aquí en el primer nivel de atención. Vamos a ver algunas medidas generales. También vamos a ver seguimientos del paciente con la enfermedad de mención. Vamos a ver también un manejo farmacológico y no farmacológico que suman son de mucha importancia para esta patología. Vamos a ver algunos también manejos quirúrgicos que tal vez no es propio de nuestra especialidad, pero también alguna noción y tal vez un flujograma al final para poder ver cómo debemos llevar a estos pacientes a lo largo de su tratamiento. Bien, los objetivos planteados para esta exposición son, primero, conocer la definición y cuáles son las causas de la osteoartrosis o artrosis, que viene a ser lo mismo. Identificar los factores de riesgo asociados de la enfermedad, aprender cómo hacer un adecuado diagnóstico, conocer cómo realizar el seguimiento en un paciente con esta enfermedad, reconocer también cómo hacer el manejo tanto farmacológico y no farmacológico de la osteoartrosis y entre otros. En esta oportunidad no vamos a tratar cómo es el manejo intrahospitalario de la osteoartrosis, no vamos a ver el manejo quirúrgico a pleno y tampoco vamos a ver unas complicaciones de la enfermedad. Esos son los no objetivos. Bien. Número uno, vamos a ver la definición. La osteoartrosis es una de las principales causas de dolor y discapacidad a nivel mundial, no solamente en nuestro país, sino también es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que acuden nuestros pacientes con mucha frecuencia aquí en el primer nivel de atención. Está, pues, bueno, caracterizado por un dolor articular que siempre está acompañado de una diversa grados, leve, moderado o tal vez severo, de alguna limitación funcional de las múltiples articulaciones. Sobre todo lo podemos ver en pacientes, no solamente adultos, adultos mayores con mayor frecuencia que acuden aquí en los policlínicos de primer nivel de atención, ¿sí? También tenemos que ver que estos pacientes que presentan la osteoartrosis o la artrosis reducen mucho la calidad de vida porque presentan el dolor que le limitan la movilidad o la deambulación normal o inclusive también le limita hacer sus actividades de la vida cotidiana. Las articulaciones periféricas son las más afectadas, como por ejemplo las rodillas, las caderas y algunas pequeñas articulaciones como de las manos que también se ven afectadas en este tema. Bien, aquí les presento un esquema, ¿no? En el cual se ven las principales articulaciones que se ven afectadas en la artrosis, ¿no? Ahí podemos ver que son las interfalángicas distales, proximales, como mencioné, también puede ser a nivel de la columna lumbar, las articulaciones de las caderas y también las rodillas, ¿no? Eh, Dentro de los signos y síntomas que puede presentar un paciente con la artrosis es el primero y más importante es el dolor que empeora con el uso de la articulación en mención y se alivia en algunas ocasiones con el reposo. Puede haber también un poco de limitación a nivel del movimiento, los rangos articulares se disminuyen, puede ser al movimiento activo o también pasivo. También va a haber un cuadro de inflamación que se refleja en una remodelación del hueso y del cartílago. Entonces va a haber probablemente el siguiente paso que vamos a ver en la parte inferior, que es la de deformidad articular, que es un síntoma ya de daño articular ya muy avanzado, que se ve en pacientes ya que tienen una cronicidad muy avanzada. También pueden presentar un cuadro de inestabilidad
que es un síntoma muy frecuente, un síntoma muy frecuente de debilidad muscular. Estos son algunos síntomas y síntomas que presentan nuestros pacientes que son muy frecuentes aquí en el primer nivel de atención, que acuden a consulta de medicina familiar, sobre todo los adultos mayores. También tenemos que tener en cuenta de que en nuestra especialidad de medicina familiar vemos a un paciente de forma integral. No solamente vemos, digamos, el tema por el cual acude, sino tenemos un enfoque biopsicosocial. No solamente vemos el problema físico, también vemos el problema mental y problemas sociales o algunos otro tipo de otra índole que pueda afectar a nuestros pacientes. En estas fotografías que les muestro a continuación podemos ver pues las manos, ¿no? Vemos las articulaciones. En la mano, a mi mano izquierda pues podemos ver la presencia de la mano. Sí podemos ver pues la presencia de unos nódulos, ¿no? Que es más que todo el aumento del volumen por deformidad de las articulaciones interfalángicas. En temas médicos pues los conocemos como nódulos de Bouchard y de Heberding, ¿no? A mi mano derecha pues podemos ver una radiografía, ¿no? Donde se puede ver propiamente la artrosis de las articulaciones interfalángicas distales de la manito, ¿no? De la mano. Entonces ahí podemos ver que hay deformidad, ya no se puede ver definido muy bien lo que es los espacios entre las articulaciones, hay aumento de volumen y hay deformidad y hay una desviación de la línea anatómica normal. Entonces esto es, digamos, lo podemos apreciar en una radiografía que podemos solicitarle al paciente según sea necesario, ¿no? E incluso algunos pacientes que acuden a primer nivel de atención, pues traen ya inclusive ya su radiografía y pues, solicitan que le den algún tipo de tratamiento, ¿no? Luego, como segundo punto a tratar, vamos a ver lo que es la etiología, ¿no? Cómo surge, cómo se origina esta artrosis. La revisión nos menciona de que es un enfoque multifactorial. Puede ser por múltiples factores, puede ser tanto por procesos mecánicos, procesos inflamatorios. Acá influye bastante, por decir, por ejemplo, el paciente a qué se dedica, ¿no? Si de repente su oficio, su profesión, ¿no? Entonces, la edad también es importante, ¿no? Entonces, tenemos que, como médicos de familia, enfocarnos a ver en qué se dedica el paciente, si es un paciente, por ejemplo, no sé, que trabaja en construcción civil, carga peso, o un paciente que de repente está en un trabajo administrativo, que está todo el día frente a un monitor y en una computadora usando el teclado, el mouse. Entonces, entre otros, pues, ¿no? Que pueden ser algunos cuadros ya de contusiones, de accidentes, entre otros, ¿no? Entonces, es una etiología multifactorial. Bien, en cuanto a la fisiopatología, es un breve resumen, ¿no? Porque esta ponencia está dirigida no solamente para los profesionales de la salud, que les agradezco de antemano que estén conectados, sino también está dirigido para público en general, para los pacientes. Por eso es que he tratado de no solamente poner temas o puntos médicos, sino tratar de explicarlo de una forma muy entendible para que los pacientes o el público general que esté conectado también pueda conocer de la enfermedad y pueda comprender, ¿no? Por eso es que en algunos casos no voy a usar términos tan médicos porque lo que deseo también es que los pacientes se informen para que puedan tener algún conocimiento de esta enfermedad. Entonces, retomando la fisiopatología, bueno, hay diversos mecanismos, como mencioné, puede haber procesos inflamatorios, puede haber degeneración de algunos tejidos de las articulaciones, como vimos en la radiografía, en la diapositiva anterior, vimos que hay un cuadro inflamatorio que conlleva una deformidad de la articulación y por ende va a llevar a una limitación funcional, ¿no? Y va a impedir que el paciente o de las personas puedan hacer el uso pleno de la articulación en mención. Entonces, también es importante de que el proceso, toda articulación que está en actividad, que está en uso al pasar de los años, también es normal que con el pasar de los años también se desgaste, ¿no? Entonces es un proceso degenerativo también por la edad y eso es algo que nosotros también le explicamos mucho a los pacientes, ¿no? Porque si bien es cierto, ellos vienen o acuden por una solución, algunos piensan que es una solución para curar su enfermedad al 100%, pero a veces hay que explicarle a los pacientes que son cambios degenerativos propios de la edad
y que solamente se le puede hacer unos controles y darle un tratamiento que atenúe los síntomas que más adelante también les voy a explicar. Entonces, este origen afecta mucho los tejidos blancos y la sinovios, ¿ya? Que es parte de la articulación. Como punto 4, voy a explicarles acerca de los factores de riesgo asociados. Se ha visto que las mujeres, el sexo femenino, tienen con mayor frecuencia respecto a los hombres la artrosis. Si también hay una carga genética importante, si hay algunos pacientes que tienen familiares que han tenido o han sufrido de algún tipo de enfermedad, artrosis, artritis, pues también es un factor de riesgo importante. Todo esto se tiene que preguntar a los pacientes en la anamnesis, en los antecedentes, que se realiza el paciente en consultorio externo. También hay que ver si hay antecedentes de alguna otra articulación. Hay algunos pacientes que pueden venir por dolor por ejemplo, de manos, ¿no? Pero también preguntar si tienen algún otro antecedente de artrosis, ¿no? Que pueden ser artrosis de columna, artrosis de rodilla, entre otros. También hay que ver que es muy importante el estado socioeconómico bajo, como les mencioné, en la especialidad vemos integralmente al paciente. Entonces hay que ver si un paciente, por ejemplo, no tiene los medios económicos para acceder a los servicios de salud, de repente algún tratamiento adecuado, ¿no? Etcétera, ¿no? También si hay consumo de tabaco, si hay alguna sobrecarga física, como mencioné, en el primer nivel de atención acuden, tanto en el Ministerio de Salud como en el Salud, acuden pacientes, pues, que tienen trabajos muy fuertes, con carga de peso en almacenes, en construcción civil, entre otras, y entonces toda esa sobrecarga física también influye bastante. Entonces es muy importante también preguntarle, tomarnos un minuto en la consulta para preguntar a qué se dedica usted, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su oficio? Porque eso también es importante, ¿no? De nada va a servir que le demos un tratamiento a un paciente si todavía continúa haciendo el trabajo, el esfuerzo físico permanente. También otro punto importante es la obesidad, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen con sobrepeso u obesidad, para eso hacemos el peso y la talla, sacamos el índice de masa corporal, ¿no? Y ahí determinamos si hay sobrepeso u obesidad. Entonces, eso es algo que se le explica al paciente, ¿no? A veces el peso no ayuda a mejorar estos síntomas, ¿no? Entonces, una de las medidas no farmacológicas es bajar de peso, ¿no? Entonces, ahí ya interviene el equipo multidisciplinario en el primer nivel de atención, junto con nutrición, terapia física, entre otros, que nos podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, estos son los factores de riesgo que son asociados, que se han visto, que influyen bastante en nuestros pacientes que tienen la enfermedad de la artrosis. Bien. Luego, vamos a hablar acerca del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la artrosis? Pues bueno, tiene que cumplir algunos criterios, ¿no? Deben cumplir los siguientes criterios, que son tres en la revisión que hice. Bueno, primero, bueno, pues la edad es importante, ¿no? Tener de 45 años a más, ¿ya? Entonces es bien raro que se pueda ver un cuadro degenerativo de artrosis en pacientes adultos jóvenes, ¿no? El dolor que está en la articulación, pues tiene que ser persistente y está relacionado obviamente al uso de la misma. Y otro punto importante para el diagnóstico es que no debe tener rigidez articular matutina o tener rigidez articular que no dure más de 30 minutos. O sea, si presenta la rigidez en las mañanas, pues podríamos pensar ya en otro tipo de patología que, bueno, no viene a ser este tema de la revisión del día de hoy. Bien. Entonces, tres puntos importantes, recuerden, edad mayor de 45, dolor articular persistente relacionado a la movilidad y no tener la rigidez articular en las mañanas al levantarse. Luego, acá hay unos puntos importantes que me parecieron muy importante mencionar. En los adultos que, bueno, se tiene una sospecha de la artrosis, pues no se recomienda solicitar, pues, de forma rutinaria, radiografías para confirmar el diagnóstico del mismo, ¿no? Siempre acuden, pues, pacientes y nos mencionan, doctor, o doctora, este, por favor, mándeme una radiografía, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues, no es, a primera instancia tal vez sí, pero no es de forma rutinaria, ¿no? No es para seguir un control mensual o algo por el estilo, ¿no? Luego, el uso de estas imágenes de rayos X sí puede ser útil, pero para descartar algunas otras patologías, ¿no? Si hay indicios, por ejemplo, de algún trauma, de algún accidente,
si estás pensando, no sé, pues en una fractura o una fisura de algún hueso. Si es que hay rigidez articular matutina que se prolonga, pues obviamente sí, se tiene que usar. Y también si le damos tratamiento y a pesar de eso no mejora y empeoran los síntomas de forma más rápida, también se puede pedir una rayos X. O también si hay presencia de la articulación que está muy inflamada, aumento de volumen, pues también se puede pedir, ¿ya? Entonces, por favor, no solicitar de forma rutinaria radiografías porque también no es bueno estar irradiando a los pacientes de forma continua, solo pedir cuando sea estrictamente necesario. Bien. En cuanto a las medidas generales, hay algunas medidas generales que son acerca de la enfermedad. Es decir, el paciente cuando acude a consultorio, acá en el Seguro Social atendemos pues aproximadamente 20 pacientes por turno. A veces tenemos 10 o 15 minutos por paciente, a veces tenemos muy limitado, pero tratamos de tomarnos el tiempo un poquito más para poder ayudarlos, ¿no? Entonces es importante, primero, que si detectamos, hacemos el diagnóstico de la enfermedad de la artrosis, pues tenemos que explicarle al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿No? Entonces, tenemos que explicarle qué es la osteoartrosis, que es lo mismo que artrosis. Hay que explicarle cuál es su pronóstico, hay que decirle cómo va a ir en el tiempo, hay que explicarle cuáles son las opciones de tratamiento, si hay un tratamiento, digamos, con terapia física, hay un tratamiento farmacológico con medicinas, o si hay un tratamiento ya quirúrgico en grados severos, ¿no? Entonces hay que tratar de explicarle y darle la información acerca de la enfermedad al paciente para que pueda comprender y tome conciencia de lo que le está pasando. También pues hay que darle algunas recomendaciones, esas eran, las anteriores eran generales, ahora recomendaciones de autocuidado. Como les mencioné, pues tiene que haber, si vemos un paciente con IMC pues elevado, estamos en obesidad pues o sobrepeso inclusive, pues tenemos que indicarle que tiene que disminuir de peso, tiene que bajar de peso. Se le recomienda pues en algunos casos pues la dieta, que acá en medicina familiar nosotros le explicamos de forma general, ¿no? Que hablamos del plato saludable, ¿no? Ahí podemos hablar de que les explico, ¿no? Acá ya que yo sé que me están escuchando pacientes en este momento, tal vez el plato tiene que ser pues la mitad del 50% del plato lo dividimos en la mitad es ensaladas, la otra mitad la dividimos en un cuarto en lo que vienen a ser las proteínas, las carnes, ¿no? Pero obviamente tiene que ser una carne de pollo, de pescado, pavita máximo del tamaño del puño de su mano. Y la otra cuarta parte ya viene siendo los carbohidratos. Y es importante explicarles, pues, de que tiene que ser o arroz, o papa, o camote, no completo, o sea, no arroz, papa, camote, no. Explicarles solamente uno. Y obviamente tomar bastante abundantes líquidos, agua, de 1 a 2 litros por día. Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear un impacto para bajar el peso del paciente. A mayor detalle, se le puede hacer la interconsulta con el equipo multidisciplinario del policlínico que estaría a cargo de los especialistas en nutrición, que también forman parte muy importante de la atención primaria. Bien. También obviamente tenemos que ver el tema del calzado que sea adecuado. Hay algunos pacientes pues que vienen con unos zapatos un poco duros, de plantas muy delgadas, que no les ayuda de repente su trabajo, ¿no? Entonces tienen que cambiar un zapato, tal vez una zapatilla un poco más ancha, con unas plantas un poco más gruesas, más anchas, más altas y blandas para que pueda amortiguar un poco el peso que pueda llevar. Luego también pues tenemos que mencionar que tiene que hacer actividad física para disminuir el peso. Entonces, ¿cómo se hace la actividad física? Puede ser ejercicios aeróbicos de bajo impacto o estiramientos. Con solo decirle al paciente que puede hacer 20 a 30 minutos 2 o 3 veces a la semana de caminata, puede ser que sea suficiente para disminuir algún porcentaje de su peso. Algunos de los pacientes nos vienen y nos dicen, pues sí, pues doctor, pero me duelen las rodillas, me duele la cadera, me pide usted que haga actividad física? Bueno, no le pido que vaya al gimnasio, pero se le puede mencionar de que pueda acudir, o perdón, pueda ir al menos a dar una caminata ligera dentro de sus posibilidades. Pero es importante que siempre vaya de la mano el tratamiento, en este caso no farmacológico, que yo diría que forma casi un 50% del éxito del tratamiento, ¿no? Luego,
Dentro de las medidas generales, pues como mencioné, tiene que recomendar iniciar el ejercicio físico, como les he explicado. Obviamente no le vamos a pedir que vaya a un gimnasio y cargue peso o pesas, pero se le puede indicar un ejercicio aeróbico dentro de las posibilidades del paciente. Se tiene que explicar al paciente la importancia y obviamente se tiene que hablar y negociar con el paciente para ver qué tipo de actividad puede realizar y está dentro de sus posibilidades. Bien. También se debe de incluir fortalecimiento muscular, ¿no? Hacer de local, de repente algunos estiramientos, alguna actividad aeróbica, no sé, por ejemplo, baile, danza, dentro de lo que puedan. También, pues, recuerden que es un ejercicio de bajo impacto. ¿Sí? Luego, este ejercicio físico puede realizarse independientemente de la edad, ¿no? O sea, pueden ser adultos, adultos mayores, ¿no? Todos pueden realizar actividad física siempre y cuando puedan, ¿no? Y es independiente también de las enfermedades que pueda sufrir, si es que el dolor sea grave o incapacitante, también pues deberían realizar la actividad física dentro de sus medidas posibles. En los adultos que tienen la osteoartrosis, pues que tienen ya la obesidad o sobrepeso, se tienen que hacer las intervenciones, como les he mencionado, para lograr perder peso. Y eso va a mejorar notablemente en bajar la inflamación, bajar el dolor y por ende, pues va a retomar su actividad física, perdón, su actividad cotidiana y se puede reinsertar tranquilamente a la sociedad, independientemente de la edad. Bien. Luego, acá les muestro cómo se hace un seguimiento de rutina con los pacientes que tienen osteoartrosis. ¿No? Se tiene que monitorizar varios puntos importantes. Primero, los síntomas, ¿no? Cómo viene el paciente, tenemos pues que ver el dolor, ¿no? Tenemos que preguntar dónde es el dolor, dónde se localiza el paciente, tenemos que decirle cómo es el tipo de dolor, si es un dolor de repente que hinca, punza, oprime, late, quema, intensidad del dolor, la escala tenemos que ver, explicarle de 1 al 10 que nos califiquen cuánto es su dolor, si el dolor se irradia hacia alguna zona, para poder identificar el problema. También tenemos que ver, monitorizar de forma anual el impacto que lleva esto en su vida, ¿no? Hay pacientes pues que vienen con artrosis y de repente, o con el dolor, que es lo que le incapacita más. Entonces, algunos pues se ven en la necesidad de dejar el trabajo, se ven en la necesidad de este, renunciar a sus labores, porque realmente ya no pueden porque el dolor es incapacitante. Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Porque imagínense un paciente que es el sostén de su hogar y que de la noche a la mañana por un diagnóstico de este tipo tenga que dejar de trabajar. Entonces no solamente es un problema para él de salud, sino es un problema económico para su familia. Entonces, luego y tenemos que ver ese impacto, ¿ya? Cómo va en su vida. La evolución de la condición, cómo va yendo, la efectividad del tratamiento que le hemos dado, si va yendo, digamos, bajando de peso, si de repente por ahí va, tomando la medicina, etcétera, ¿no? Y ver cómo tolera los síntomas también. Deberá ser realizado por el médico de la atención primaria, que puede ser un médico general, puede ser un médico de familia, puede ser un médico internista y en sí cualquier especialista o cualquier médico que se encuentre, independientemente si está en el primer, segundo o tercer nivel de atención. Si se detecta la evolución que es desfavorable, o sea que a pesar de que estas medidas digamos, no va bien el paciente, pues debe ser, tal vez recomiendan una referencia. Bueno, en nuestro caso, pues en los policlínicos tenemos medicina física o terapia física para que les pueda ayudar un poquito a mejorar el problema o la condición médica que están presentando. Bien, ese es en caso de pacientes que haces un seguimiento anual. Ahora, ¿cómo vemos un paciente que lo citamos cada 3 meses, ¿no? Entonces, em, si el paciente pues tiene un dolor articular que ya es más persistente, ¿no? Que a pesar del tratamiento no mejora o mejora parcialmente, pues obviamente tenemos que hacer un seguimiento ya no anual, sino un seguimiento trimestral. Por ejemplo, si presenta más de una articulación, ¿no? Hay algunos pacientes adultos o adultos mayores que tienen problemas articulares en las manos, dolor en columna, entre otras articulaciones, ¿no? Ver cómo está el dolor, si hay aumento de volumen, entre otras cosas. También hay que ver también si es que hay alguna otra comorbilidad, alguna otra enfermedad que le esté concomitante, que le esté empeorando el cuadro. Y ver también si hay uso de varios medicamentos a alta dosis. O sea, hay que evitar también la polifarmacia. Hay que ver pacientes si son adultos mayores, no darle tanta medicación, puede dañar el estómago, sobre todo, ¿no?
entre otros, ¿no? A continuación, en este esquema que he podido realizar, vamos a ver el manejo, cómo se da el manejo farmacológico inicial. Hasta acá les he explicado más o menos cómo es el enfoque que nosotros damos en el primer nivel de atención, de lo que es las medidas, las recomendaciones, ¿no? El concepto, cómo se origina y cómo vemos a un paciente acá en el primer nivel de atención con la artrosis. Pero ahora vamos a ver un poco cómo hacemos el manejo farmacológico de esta enfermedad. Bueno, si tenemos adultos que están con síntomas, están con dolor, inflamación, pues en algunos casos pues no se sugiere usar paracetamol. Esto es una revisión que hemos hecho, que he realizado, perdón. En la parte inferior pueden ver la bibliografía. No se recomienda usar paracetamol para el manejo de la osteoartrosis. En adultos pues que tienen la osteoartrosis, se sugiere usar antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, pues, ¿no? Por vía oral para el manejo de esta enfermedad. Al recetar los AINES por vía oral, pues recuerden usar la mínima dosis efectiva por el mínimo periodo de tiempo, de manera intermitente. O sea, no es que vamos a darle un AINES prolongado por varios meses, no. Solamente cuando es necesario, para evitar los problemas gástricos, ¿no? Gastrointestinales. Al recetar los AINES, pues hay que considerar también el uso concomitante de algunos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que el que más común que tenemos pues es el omeprazol que tenemos en el primer nivel de atención, ¿no? De acuerdo obviamente a los factores de riesgo, ¿no? Eso es lo que recomienda la guía. En adultos que presentan la osteoartrosis, que tal vez no responden a primera instancia a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos, pues se considera usar algunas alternativas de tratamiento, como por ejemplo los opioides, ¿no? Para el público general, para los pacientes, eh, llámese AINES por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, metamizol, entre otros, ¿no? Esos son AINES, ¿no? Llámese opioides por ejemplo, el tramadol, que también lo encontramos en el primer alimentación y en casi todos los niveles, ¿bien? Entonces, si le damos tratamiento con AINES y no mejora, tenemos el siguiente nivel, el siguiente escalón, que vendría a ser el uso del tramadol, ¿ya? Hay que ver también, obviamente, evaluar bien al paciente si es candidato. Recuerden, puede causar por ahí un poquito de constipación, estreñimiento, náuseas, vómitos. Entonces, hay que ver si el paciente realmente lo necesita para no crearle un problema adicional al que ya está presentando. Bien. Entonces, recuerden esto, es un manejo como llevamos nosotros acá en los policlínicos. ¿Sí? Un segundito. Ya está. Ahora, en este siguiente cuadro, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que no se recomienda. Entonces, en la guía, tanto de salud como en el up-to-date que he hecho la revisión, este, menciona lo anterior del tratamiento farmacológico, que es lo que realmente se recomienda, pero también habla de qué no debemos recomendar. No recuerden que es una guía. En los adultos que tienen osteoartrosis, no se sugiere usar glucosamina, ¿no? Para el manejo, ¿no? Hay muchos, colegas que tal vez lo puedan usar en su práctica clínica diaria, pero la bibliografía nos indica que no hay un nivel de evidencia fuerte para poder usar esta medicina. Luego, tampoco no se recomienda el uso rutinario de inyección intraarticular de corticoides, debido a que su eficacia clínica no ha sido demostrada. Entonces, no hay una evidencia científica fuerte para que sea recomendado, ¿ya? Eh, También no usar la proloterapia para el manejo de la enfermedad, ¿no? La proloterapia es un manejo que algunos colegas lo usan, que lo que se realiza es hacer unas pequeñas inyecciones, inyectar dextrosa al 5%, ¿no? Una solución de dextrosa de forma subcutánea, muy cerca a las zonas de dolor, ¿no? Y bueno, se ha visto que en algunos casos, pues, lo usan, pero la bibliografía nos dice que no está recomendado usar estas inyecciones de dextrosa. ¿Ya? Y obviamente mucho menos, en algunos casos lo usan hasta con anestésicos locales, ¿no? Pero no se recomienda. Otro punto importante que no se recomienda es el uso de inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque debido a que su eficacia clínica no ha sido demostrada como los anteriores,
y su perfil de seguridad no está tan claro. Entonces, estos cuatro opciones de tratamiento, si en algún momento se ha dado a un paciente, pues la evidencia no tiene una evidencia científica fuerte que la avale. Bien, entonces, por favor, es todo lo que menciona la guía. Por favor, no recomendar esto. En el manejo no farmacológico, muy aparte de cambiar los cambios de estilo de vida, como mencioné, hacer actividad física, cambiar la dieta, mejorar la nutrición, evitar tal vez algunas actividades físicas que estén afectando directamente la articulación, debemos de dejarla, pero también hay otros manejos que me pareció interesante mostrarles para que puedan tener conocimiento de ellos. Existe también un manejo con estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, aunque es un tratamiento que no es invasivo, o sea, no ponen nada adentro, ¿no? En el cual se utilizan electrodos colocados en la piel para enviar algunos tipos de estímulos eléctricos en algunos tejidos afectados, ¿no? También hay terapia con ultrasonido, ¿no? Que se refiere al uso de algunas ondas de sonido que ejercen un efecto térmico y mecánico, o sea, térmico, o sea, digamos, de calor, y mecánico sobre el tejido blando, o sea, sobre el problema donde está localizado el dolor o la inflamación, para que disminuya el dolor bueno, la inflamación, para la redundancia, ¿no? También hay algún tipo de terapia láser, ¿ya? Que tiene como mecanismo, pues, la acción propuesta de estimulación y modulación del proceso inflamatorio a nivel de la articulación. Estas, tres manejos no farmacológicos, personalmente los he visto que manejan los médicos especialistas en medicina eh, física y rehabilitación. Yo he visto usarlos en mi rotación de medicina física a los colegas especialistas y a los colegas residentes. Hemos visto ellos y también, bueno, los tecnólogos médicos licenciados también he visto mucho que utilizan la estimulación eléctrica, la terapia ultrasonido y los médicos de terapia de ultrasonido y láser también que he visto que pueden utilizar y que pueden ser muy beneficiosos en algunos pacientes que presentan este dolor articular, ¿no? Entonces, no solamente es darle medicinas, bajar de peso, sino también tenemos otra opción que le podemos brindar a nuestros pacientes siempre y cuando tengan acceso por medio de su seguro, pues, ¿no? Tanto del SIS o de salud. En cuanto al primer nivel de atención, al primer nivel de atención, perdón, de salud, pues sí, en algunos policlínicos o en algunos hospitales de mayor nivel, de mayor capacidad resolutiva, cuentan con este tipo de manejo no farmacológico dentro de la especialidad de medicina física y rehabilitación, que puede ser de una gran ayuda para mejorar la movilidad, la capacidad, la inflamación, pero mejorar y disminuir la inflamación y el dolor, y esto va a conllevar a una mejora clínica de nuestros. Si bien es cierto, el manejo quirúrgico ya es un tema de otra especialidad, pero quisiera solamente darle algunos pequeños puntos de cómo sería un manejo, ¿no? Porque ya eso ya es un tema de un cirujano. Pero hay que considerar, ¿cuándo consideramos o cuándo mandamos al paciente por decir al traumatólogo, ¿no? Considerar un tratamiento quirúrgico cuando las terapias farmacológicas y no farmacológicas no logran controlar? Es decir, si yo le doy al paciente su tratamiento, inicio con mis tratamientos con mis AINES, no mejoran, les doy sus opioides, su tramadol, no mejoran, los mando a bajar de peso, a hacer nutrición, dieta, todo, no mejoran, los mando a terapia física y no mejoran, pues obviamente habría que ver una posibilidad quirúrgica, pero eso ya se le puede hacer la derivación correspondiente al especialista en mención, pero ellos son los que deciden si es que son candidatos o si ameritan algún tipo de cambio quirúrgico, tal vez de alguna prótesis o entre otras cosas, pero eso ya es un manejo netamente quirúrgico y lo dejamos a los especialistas en esa área. Para la indicación de ese tratamiento es necesaria pues una opinión previa de un médico, bueno, en nuestro caso médico de familia, si es que reumatólogo puede ser, o también inclusive hasta del médico de medicina física y rehabilitación. O sea, es todo un equipo multidisciplinario que tiene que actuar y tiene que dar su opinión para ver si es que puede proceder tal vez un manejo quirúrgico en los pacientes. Ya ese es un caso ya severo, un caso extremo. Evitar también tiempos de espera prolongados para la cirugía, ¿no? También eso es un punto muy importante. Este manejo quirúrgico, pues las cirugías son de reemplazo articular por medio de unas prótesis, ¿no? Y que es en algunos casos ya el tratamiento último y definitivo para la osteoartrosis.
Consiste en el retiro pues, del cartílago desgastado de la articulación y el reemplazo por una prótesis que tiene una apariencia y función similar a la de una articulación normal. Similar, no es igual. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son reducir o eliminar el dolor, ¿ya? O incrementar tal vez la funcionabilidad de la articulación y obviamente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En este esquema, en este cuadrito, también me gustaría mencionar que para evaluar y controlar los factores asociados a peores resultados postquirúrgicos, entonces, digamos, hay muchos pacientes de que pueden presentar cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, ¿no? Que acuden porque como un ejemplo muy claro sería pues algunos pacientes adultos mayores que acuden a consulta por el dolor y que en muchos casos no logramos, ¿no?, remediar o atenuar en en alguna medida posible. Entonces, en algunos pacientes pues entran en cuadros depresivos, de ansiedad, o incluso algunos pacientes que tienen que dejar algunos trabajos, sus trabajos, porque ya no les permite la dolencia. Entonces entran en cuadros de ansiedad y depresión, que también nosotros en medicina familiar podemos ver y detectar en el primer nivel de atención para darles su tratamiento, según sea el caso, para mejorar también la parte mental, que también vemos en medicina familiar. Algunos pacientes pues hay que también evaluar y controlar pues el dolor lumbar que pueden presentar. Como les mencioné casi al inicio, tratar lo que es el sobrepeso, la obesidad y ver algunas comorbilidades como por ejemplo osteoporosis que podrían presentar algunos pacientes adultos mayores. En pacientes candidatos a cirugía, ¿ya? Hay que brindar la siguiente información, ¿no? Hay que explicarles los beneficios y riesgos de la cirugía, las posibilidades, las consecuencias de no realizar una cirugía, el proceso, cómo va a ser su proceso de recuperación y rehabilitación después de la cirugía y y las posibles consecuencias de la cirugía. Pues son temas muy claros que se le deben explicar a todos los pacientes y lo hacemos aquí en el primer nivel de atención, pero ya mayor detalle obviamente le dará su cirujano tratante, que son los especialistas en este tema. Para ir terminando, les presento un flujograma para hacer el diagnóstico y el manejo de personas con osteoartrosis, ¿no? Que lo podemos llevar no solamente en el primer nivel de atención, sino en todos los niveles. Si tenemos una sospecha de osteoartrosis, primero recuerden que tenemos que realizar el diagnóstico cuando se cumplan los criterios. Recuerden, primero, tener 45 años o más. Número dos, tener dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación. Y número tres, no tener rigidez matutina, ¿ya? No se debe solicitar, por favor, de forma rutinaria imágenes de rayos X para la confirmación o diagnóstico de la osteoartrosis. Si cumplen estos criterios, es un adulto con osteoartrosis y debemos primero ver las medidas generales. Recuerden, medidas de educación, de autocuidado, ejercicio físico, reducción del peso si el paciente está con sobrepeso u obesidad y de ser necesario indicar el uso de calzado adecuado, una ortesis, ¿ya? Si el adulto pues no cumple estos criterios, pues es un adulto sin osteoartrosis y evaluar alguna otra posibilidad diagnóstica dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Seguimos el flujograma. Si es un paciente que tiene osteoartrosis y tiene medidas generales, tenemos que ya dar el tratamiento inicial o sintomático. Como recuerden usar antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿no? Orales. Considera el uso concomitante de algún inhibidor de bomba de protón, que vienen a ser, por ejemplo, omeprazol, ¿no? Si los síntomas persisten, también deben considerar el uso de opioides como tramadol, por ejemplo. No usar para el manejo de la osteoartrosis paracetamol, proloterapia, glucosamina, condroitin, sulfato, acupuntura, que lo hacen también algunos médicos de medicina complementaria o algunas inyecciones intraarticulares de corticoides ni de ácido hialurónico de forma rutinaria. Eso no está recomendado en las guías. Bien. Si los síntomas persisten a pesar del manejo inicial, por favor considerar el uso de alguna estimulación eléctrica transcutánea, tratamiento con ultrasonido o entre otros, no usar alguna terapia láser como inicial, cuando las terapias farmacológicas y no farmacológicas no logran controlar el dolor y la limitación funcional, considerar el tratamiento quirúrgico con el especialista indicado. Bien. Y para terminar, les presento algunas conclusiones que vendría a ser, número uno, recuerden que la osteoartrosis es un síndrome clínico de dolor articular que suele estar acompañado de diversos grados de limitación funcional.
Las articulaciones periféricas más afectadas son las rodillas, las caderas y las pequeñas articulaciones de la mano, las interfalángicas. La causa, recuerden que es multifactorial, hay procesos mecánicos tanto inflamatorios. Los criterios diagnósticos tienen que estar claros. Diagnóstico tiene que ser personas de 45 años a más, dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación y que no tenga rigidez matutina. ¿Ya? Luego, se recomienda bajar de peso, ¿ya? Y realizar actividad física. Recuerden, la nutrición es importante. Recuerden el plato saludable que les expliqué hace unos minutos. También se tiene que hacer el manejo inicial, recuerden, con AINES, en considerar el tratamiento quirúrgico cuando las terapias anteriores o farmacológicas no han habido, no han tenido éxito o no han llegado a controlar el dolor y la limitación funcional. Bien. Muchísimas gracias. Espero que esta exposición, que ha sido dirigida para profesionales de la salud y para público en general, les haya sido de mucha ayuda para resolver algunas dudas que han tenido o que tienen. Y como nosotros como médicos de familia siempre estamos dispuestos para ayudarles en el primer nivel de atención. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.